casi siempre que hago esta pregunta, desgraciadamente siempre nos remontamos a temas de violencia. Entonces, me parece a mí un poco, pues hasta incongruente, fuera de sí, empezando o un tema tenga que ver hablando de paz, ¿no? Cuando eh, hay como una necesidad abierta de hablar violencia. Entonces, esto también me parece importante. Tengo una presentación que le mandé al doctor, pero no sé si se ha mandado, este, en el cual podemos empezar a hablar un poquito primero sobre las violencias, ¿no? Como qué violencias son las que se están suscitando, que nos están permitiendo y abriendo pauta para hablar de culturas. Y también importante porque a la inversa, a la inversa, para poder hablar de una cultura de paz, es necesario ver por qué tenemos que hablar de una cultura de paz, ¿no? Si tendríamos que vivir en paz. Entonces, ¿qué es lo que está reinando ahorita? Es una cultura de la violencia, ¿no? Desgraciadamente. Y es la que estamos viviendo en las aulas, es la que se está viviendo en las calles, pues en todos lados, ¿no? En familias, desgraciadamente. Y como abriendo un poquito la pauta a esta conversación, ver qué tipo de violencias son las. Ya no se escucha, ¿verdad? Se dejó de escuchar. Se dejó de escuchar. Por si usted nos escucha, que sepa que no le estamos escuchando. Indica que salió, entonces yo creo que va a ser otra pausa comercial. Y es interesante, bueno, este detalle, ¿no? De que se asiste a determinados lugares académicos y las redes son muy débiles, ¿no? Es decir, no hay Sí, ni siquiera en esta coherencia de que llegue la tecnología a las escuelas, no hay un buen presupuesto, un buen equipo, ¿no? Eso habla quizá de que lo académico no es tan prioritario, ¿no? Entonces, siempre es un problema, ¿no? Estar conectándonos desde las propias escuelas, ¿no? sí, 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 hasta. A veces está mejor la red del metro que Sí, bueno, esperemos tantito. sí, Paciencia, maestras, maestros, tocayo. eh, oye, Chucho, ¿y dónde va a ser la sede del diplomado? En estos momentos va a ser aquí en CSH Naucalpan. Ah, bien. La propuesta va a ser así, porque ellos querían que fueran todos los CSHs, pero no somos un equipo tan grande, entonces vamos a Em, iniciar primero con un CSH como piloto, y de ahí, después de los resultados, esperamos irnos avanzando en más espacios, pero eso no significa que no estés invitada a participar con nosotros. ah, También puedes participar, también, los que no sean de CSH Naucalpan, también están invitados a participar, porque creo, desde mi punto de vista, es que es un tema que nos atañe a todos, ¿no? Y mejor hacer redes de comunicación entre varios CCHs, que solamente en Naucalpan, ¿no? Entonces, esa sería la iniciativa. Porque ya a grandes rasgos lo que mencionaría pues, es que es volver a tomar el gremio de docentes que somos, ¿no? Ya no estar tan sí, separados, ¿no? Ya no por colegios, sino hay esta parte colegiada, ya no se tiene que ver porque lo decía un poco el director,
¿Y a quién va a ser dirigido? ¿A ciencias, a históricas, a talleres? No, es a todos. Todos al final del día somos una comunidad. Y aquí lo que tenemos que entender es la docencia como elemento primordial antes de todo la profesionalización docente, ¿no? Súper bien, que sirva de catarsis, pero de aprendizaje, pero Un lugar de contención que a veces nos hace falta, ¿no? Uno de los temas que creo que lo que quiere llegar a Liliana es a mencionarles es que estamos totalmente separados, ¿no? O sea, no hay una empatía socioemocional con nosotros. Entonces, es más fácil hablar de la violencia que tener una empatía de paz, ¿no? O sea, de sí, congruencia, de comprensión con el otro. sí, sí, como ser más propositivos y construir algo en lugar de estar siempre en función de lo que el otro dice para estar en contra. Así es, así Mm, es. Y pues pareciera como que ahora, pues también un poco las redes sociales, el contexto ha afectado que las generaciones estamos en una ruptura, ¿no? O sea, la tercera edad ya no se lleva con los jóvenes no se llevan con los adultos, los adultos no se llevan ni hasta con los niños, ¿no? Ya todos estamos en una lucha, en una pugna, ¿no? sí, Sí, Bueno, ya correcto. regresó. sí, escuchemos. Ya te vemos, Liliana, maestra Liliana, adelante. No Ya, la escuchamos. no, ya vemos que está conectada. Veo que tiene su audio. Bueno, ahorita ya se silenció, pero no se escuchaba, ¿no? Mm, mm. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, 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 maestra. sí, sí, sí. Ok, pues creo que me tocará Bajo del Sol, pero creo que es el lugar donde me van a escuchar. Eh, le mandé una presentación al doctor Ges, pero le digo, tengo un pésimo internet. Nunca había venido aquí, en Cuernavaca, y nunca me había pasado que no hubiera buen internet. Pero bueno, me la Sí, voy a maestra, aventar ronco pecho entonces. no me ha llegado, pero en cuanto me llegue lo proyecto, ¿eh? Estoy al O a pendiente. Juan Jesús. Es que hay mucho Jesús. Sí, gracias. Bueno, les comentaba un poquito hace rato, no sé hasta dónde me alcanzan a escuchar, creo que nada, que a mí me parece muy importante preguntar el por qué es necesario hablar de paz. Y me parece demasiado importante porque siempre que pregunto salen cosas de violencia. Entonces para mí no es como dialógico. Muchas personas que trabajan cultura de paz creen que la violencia es dialógica con la paz, ¿no? Es como un binomio, paz, violencia. Pero más bien, una de las cosas, y que ahorita igual vamos a platicar sobre ello, es que la cultura de paz surge como esta necesidad para transformar estas violencias y que creo que es algo muy bien interesante porque habla de transformación. Las personas podemos transformarnos, las relaciones sociales pueden transformarse. Es muy difícil hablar de erradicar la violencia. Creo que esa es una cuestión ya muy fuerte, ¿no? Y también demasiado inocente, porque hemos vivido muchos años, ciclos de violencia y querer erradicar, creo que es algo muy complejo, pero sí podemos transformar. Entonces, cuando se habla de una transformación, podemos hablar entonces, hablar de cultura de paz a través de la educación para la paz. Y lo que les voy a compartir un poquito el día de hoy
tiene que ver con procesos de construcción de paz, porque solamente así podemos llegar a transformaciones reales, como de los sujetos que están involucrados en estos procesos de cultura de la violencia. Creo que si nosotros nos remontamos a estas formas en las cuales de manera personal fuimos educados desde nuestras casas, nuestros amigos, las cosas que veíamos, las cosas que escuchábamos, que leíamos, el cómo fuimos educados en la escuela, ¿no? Que nos tocaban a muchos todavía esta educación de la letra con sangre entra, ¿no? Estas pedagogías tan lentas que todavía en algunos lados todavía siguen. Entonces nos remontamos a una cuestión violenta, violenta por donde quiera que veamos, ¿no? En cualquier espacio en el cual nos desenvolvemos, será como de estas violencias. Y a mí me parece importante que es necesario abordarlo desde una perspectiva que se llama estudios de la paz. ¿Qué significa esto? Los estudios de la paz tienen que ver con que sí voy a ver la violencia para nombrarla, para diagnosticarla, para dejar de normalizarla, de visibilizarla, ¿no? Pero solamente la voy a ver para eso. Y los estudios de la paz dice, entonces lo que tenemos que hacer es dejar de pensar de acuerdo a los mecanismos mismos de violencia que están instaurados en nuestra forma de pensar, concebir y ver el mundo. ¿Y cómo se hace esto, no? Es un proceso demasiado complejo, hay varios mecanismos, hay varias formas de llegar como a procesos de cultura de paz o a procesos de educación para la paz, y lo importante de aquí es y son las formas, la metodología, las maneras en las cuales nosotros llegamos como a estos procesos de construcción de paz, de cultura de paz, de educación para la paz, que cada uno de ellos son cosas demasiado amplias, demasiado grandes, y que en este proceso que ahorita les voy a compartir, tiene que ver de manera específica con el ámbito de cultura de paz. ¿Cómo es que se pueden transformar esta relación de cultura de paz? Y el pequeño artículo que les mandé, que es un capítulo de un libro del cual soy coautora de dos títulos, tiene que ver con el proceso de construcción de paz. Si ustedes ven el libro, un capítulo anterior al que les mandé, viene una investigación que se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras sobre las violencias que se veían en la Facultad de Filosofía y Letras. Y me da mucha risa como esta cuestión de sí siempre está relacionado, pero no tiene que ver una cosa como con la otra de manera directa. Sí tenemos que identificar estas violencias, pero para mí lo más importante no es el diagnóstico de la violencia, sino ver el proceso de cultura de paz que fue el que se desarrolló, en este caso con los estudiantes. Y fue un proceso demasiado largo, fue un proceso que se llevó con estudiantes del Colegio de Desarrollo y Gestión Intercultural, del cual yo soy docente, y fue una inquietud que surgió de los estudiantes, porque en ese contexto, en la UNAM, había sido el feminicidio de lesbi en Ciudad Universitaria, y entonces hay muchas cosas que estaban pasando en Ciudad Universitaria, y una de las cosas era la estigmatización que se estaba haciendo hacia las personas que venían en los pasillos, hacia las personas que se decía que eran narcomenudistas, que nunca se comprobó, que nunca se ha comprobado, pero que el rector en ese momento decía que la principal causa de violencia en la facultad era el narcomenudismo. Y la investigación, no nada más como para dar estos datos muy específicos para que entiendan el proceso de construcción de paz, es que de las violencias, la principal violencia que se presentó cuando hicimos el diagnóstico al 10% de la población de la Facultad de Filosofía y Letras de todas las carreras, fue el acoso y el abuso de poder por parte de docentes hacia estudiantes, y también de administrativos hacia estudiantes y de administrativos hacia docentes. Esto es importante porque
Cuando hacemos nosotros la gráfica y empezamos a hacer estos cruces y vemos qué es lo que está realmente pasando, el consumo de sustancias nocivas era de las últimas violencias que se percibían en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Están pasando muchas otras cosas. Y también hay una cartografía que marca qué lugares es donde se llevaba a cabo más o se percibía más la violencia dentro de la Facultad de Filosofía, y hay una cartografía tal cual, la parte geográfica de la facultad y el lugar donde más había violencia era en las aulas, no en los niños, no afuera, no en los baños, en las aulas. En las aulas, estas relaciones entre pares, como en estas relaciones de test con estudiantes. Y el proceso de construcción de paz empieza cuando damos estos datos duros a la dirección de la Facultad de Filosofía, y la Facultad de Filosofía nos empieza a decir pues que eso está truqueado, que en la facultad eso no existe. Llevamos el diagnóstico hacia Rectoría, y Rectoría, en lugar de tomar cartas en el asunto, nos dijo que eso no estaba pasando en la universidad, y que menos pues en la Facultad de Filosofía, que está dentro del campus central, ¿no? Que eso era algo que no estaba siendo validado. Hicimos una nueva recogida de datos, salieron datos pues muy similares, pero ahora sí con el acompañamiento de la dirección para ver si era realmente real lo que nosotros estábamos presentando, y desafortunadamente pues eran los mismos datos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se da estos datos? Se presentan en la aula magna como forma de difusión, porque pues desgraciadamente los artículos, si no los leen, tardan mucho también, ¿no? Como en poder ser publicados, y nos parecía que era algo demasiado emergente como para esperar, y se hizo esta presentación en el aula magna con las autoridades y con los estudiantes de toda la facultad, y se empezó a hacer un conversatorio. Ahí es cuando empiezan estos procesos de construcción de paz. ¿Qué paz querían los estudiantes? ¿Qué es lo que estaba pasando dentro de la facultad? Y ellos decían que se sentían amenazados, que había un hostigamiento total, que había también ya había existido intentos de suicidio por la misma situación. Empezaron como a salir muchas cosas, y de ahí la dirección tomó en el asunto. Empezamos a hacer procesos de mediación con la dirección, y se abrió una comisión bipartita de mediación en la facultad, la cual ahorita ya no existe, no sé, después de paros no se volvió a hacer esta comisión, pero esta comisión lo que tenía era que cuando hubiera una denuncia tendría que no solamente estar acompañado por el proceso jurídico de la facultad, sino que tendría que tener un acompañamiento también estudiantil. Empezaron a salir colectivos en la facultad, y que todavía existen, de acompañamiento psicosocial. Una de las cosas que hizo la facultad pues fue reconocer que existía violencia, y también la UNAM empezó a reconocer que existía violencia dentro de la institución educativa, y que nosotros no éramos como malas personas que queríamos que la UNAM dejara de estar en el puesto número 1, sino que queríamos que se atendieran las situaciones que estaban pasando, porque en ese momento éramos estudiantes, docentes, ¿no? Y lo que sigue pasando todavía hasta la fecha. Los estudiantes empezaron a generar propuestas dentro de ese, hicieron varios foros de continuidad, varios foros de sostenimiento de esta investigación, y lo que se dijo fue primero, y que me parece algo muy importante, es que la divulgación tenía que ser amena, que la divulgación no tenía que ser a través de artículos, porque los chavos no los iban a leer. Y empezamos a hacer campañas gráficas en ayuda con la dirección de la facultad. Nos pusieron un diseñador gráfico, empezamos a poner por todos lados de la facultad lo que había salido en la investigación, pero lo importante de esto es que utilizábamos la metodología fue mixta. Entonces utilizamos estos datos cuantitativos
para legitimar pues los relatos de vida que los chicos nos estaban diciendo, y también viene en lo que les compartí. Hay cosas que ellos que no querían que se mencionaran, no se mencionaron, pero la mayoría de cosas sí, son citas textuales y son procesos que son muy largos. Ese proceso tardó más de 2 años, un proceso sostenido por la mayoría de estudiantes del Colegio de Desarrollo y Gestión Intercultural. Fue un proceso en el cual se cuidó muchísimo la metodología. La metodología para nosotros tiene que ver con que la cultura de paz sea a través de la no violencia, y por eso la práctica se llama como tal, construcción de paz a través de la no violencia, porque hay diferentes formas de construir paz. Hay diferentes formas. Ahorita la estamos viendo con el presidente de Estados Unidos. Él está construyendo paz, sí, sí está construyendo paz. Y es una paz que teóricamente se le conoce como paz negativa. Esta paz negativa tiene que ver con la ausencia de guerra o la ausencia de conflictos o la ausencia de violencia física para cierto sector específico. No importa que las demás personas estén sufriendo como cualquier tipo de violencia, no importa. Simplemente esta paz negativa se puede conservar entre un grupo muy, muy específico. Y este tipo de paz tiene que ver con esta Pax, con X, se le llama Pax, que viene de la Pax romana, y no sé si recuerden cómo era este tipo de formas de instaurar la paz en Roma a través de la guerra, ¿no? Entonces, por eso igual medio escuché al doctor Jesús, que hablaba mucho sobre esta cuestión pues sí hay que prepararnos para la paz, pero también a través, pues, de la guerra, ¿no? Que es a lo que siempre casi estamos vinculados, y el proceso en el que yo estoy desde hace 10 años trabajando y que pues actualmente todavía sigo en esta línea de investigación de cultura de paz, tiene que ver con algo que se llama no violencia. No violencia gandiana. La no violencia gandiana no solamente es una metodología que pretende que se llegue a la cultura de la paz, pero realmente que las personas tomen conciencia de lo que está pasando en sus vidas, de dónde es que no es porque seamos violentos, no es porque yo quiera ser violenta, sino porque hay un trasfondo estructural, un trasfondo cultural, un trasfondo de violencia directa que ha sido instaurado y que nosotros desgraciadamente somos producto de eso. Entonces, tomar conciencia también de eso y no concebirnos como seres violentos, sino más bien como seres producto de algo estructural, de algo social, de algo cultural, de algo mucho más grande que uno mismo. Entonces, esta perspectiva de no violencia tiene que ver con acción sin daño. La acción sin daño es una metodología en la cual nosotros primero, antes de hacer un diagnóstico, hacemos un prediagnóstico para ver que las cosas que nosotros vayamos a hacer, a proponer, a investigar, no vayan a traer mayor pues riesgo, mayor violencia hacia la comunidad estudiantil en este caso, en la cual estamos nosotros involucrados. No sé hasta ahorita si tienen alguna duda o si sigo. Si quieres, continúa, maestra Liliana. Sí, maestra, la escuchamos. O no sé si tendría alguna interrupción ahí. No, sí, pero ya. Bueno, este es un proceso de construcción de paz en el cual pues estuve involucrada y que me pareció como importante que ustedes conocieran. Y pues actualmente, que es como una parte que creo que les resuena muchísimo más, es un proceso en el que estoy 3 años y que espero que me dé tiempo de compartir. Es una escuela secundaria, está en el Zócalo de la Ciudad de México, no sé si ubican
el Colegio de San Ildefonso, el Museo de San Ildefonso, justamente está atrás del Museo de San Ildefonso. Y con esta secundaria nos empiezan como a hablar, porque tengo desde 2017 soy creadora del Laboratorio de Paz, Comunidad y No Violencia en el Colegio de San Ildefonso. Y pues trabajo ahí desde hace bastante tiempo, y esta secundaria, los directores de esta secundaria de la mañana y de la tarde se enteraron pues que nosotros estábamos dando este curso, y como pues a los docentes les están pidiendo que sepan de todo en este momento, pues no tenía la menor idea de qué era lo de cultura de paz, y ya quería que lo empezaran a implementar como eje transversal de la nueva escuela mexicana. Nos empiezan a hablar y nos dicen pues que vayamos por dos situaciones específicas. Una de ellas es pues que hay muchísima violencia en la escuela secundaria, y la otra es que como hay mucha disminución de matrícula escolar, la escuela se iba a cerrar. Eso, o sea, tenían 2 años que se cerrara la escuela por estas dos incidencias. Una es que pues es de los estudiantes que entraban, había bastantes que desertaban, por lo menos un 30% estaba desertando al final del ciclo escolar, entonces pues tenían como un ultimátum los de la escuela. Y también pues por esta cuestión de la violencia, también pues los estudiantes o se salían o definitivamente ya dejaban de estudiar, y pues nos hablan, ¿no? Realizamos un diagnóstico participativo en el cual utilizamos juegos cooperativos para la paz a los estudiantes de secundaria, que creo que no es muy diferente a los estudiantes de preparatoria. Es muy difícil sacarles cosas, ¿no? Entonces veíamos que si veíamos otros instrumentos iba a ser como muy, muy complicado. Entonces empezamos a utilizar juegos cooperativos para la paz, en la cual eran juegos así como, primero, ¿tienes hermanos? ¿Quién tiene hermano? ¿Cuál es el que tiene hermano? ¿No? O sea, como para crear confianza, pero también luego empezamos a tocar temas como más delicados, como temas de violencia, temas de que si alguien había sufrido algún tipo de violencia, pero para esto ya las personas estaban vendadas de ojos, se paraban, se sentaban, cuidábamos mucho también como que las otras personas no fueran expuestas, utilizábamos cartas, buzones, para que igual si las personas tenían algún tipo ahí de situación, lo podían dejar sin que pues nadie se enterara en los baños, ¿no? Eso fue el diagnóstico participativo que se hizo al inicio, pero se hizo con tal institución, con docentes también, no solamente con ellos. Y lo que se decidió pues fue trabajar con toda la institución educativa y empezar como a generar estos procesos de construcción de paz. Por lo cual primero pues, tuvimos este diagnóstico de violencias, y en estas violencias que salen, pues había mucha violencia de ciberbullying, era la que más existía. Ni siquiera había violencia entre pares como tal, pero sí era una violencia como muy pasivo-agresiva, como de te tomo fotos, en el anonimato las subo, y entonces no sabemos quién la subió, pero había una página que se llamaba Quemados, entonces ahí empezaban como este tipo de bullying que luego llegaba a las aulas, llegaba como a los golpes, accidentes, ¿no? Aventaban a los chicos, a las chicas, había una cuestión demasiado fuerte, y empezamos a trabajar a través de un laboratorio. Este laboratorio está compuesto a través de Pedagogías para la Paz. ¿Qué es esto? Las Pedagogías para la Paz es una serie como de pedagogías, metodologías, actividades que abonan a la creación de comunidad estudiantil. Es como su única finalidad. Y lo que se empezó a ver un poco es que disminuía pues un poco la violencia entre los chicos, y esto llevaba pues ya 2 años, ¿no? Este laboratorio de paz llevaba ya el segundo año. En el primero hicimos el diagnóstico participativo, en el siguiente pues ya empezamos a echar a andar el laboratorio como tal, y empezaba como una disminución, pero los chicos nos decían, sí queremos que siga el laboratorio, pero lo que nos importa es que den cursos a los docentes, porque no nos sirve de nada que nosotros estemos como tratando de transformar estas violencias cuando los profes son demasiado violentos con nosotros. Entonces queremos que esto suceda, y la única forma que sucede pues haciendo cursos simultáneos, porque también entendemos que si les decimos a los docentes que se queden 1 hora más, no lo van a hacer.
pues también, ¿no? Pues por la misma dinámica de vida que existe, porque ellos también tienen una vida y necesitan llegar a sus casas. Entonces, pues el equipo se repartió, nos dividimos, hicimos como esta participación con toda la institución educativa. Solamente en la tarde son 55 estudiantes. Actualmente, cuando nosotros empezamos el proyecto, eran 62, ahorita ya nada más hay 65, pero ya no hay tantas bajas. Y son procesos demasiado largos, los procesos de paz. Nosotros lo que pudimos haber hecho es, de acuerdo a las perspectivas de estas paz que manifiesta la UNESCO, que manifiestan las organizaciones internacionales, pues llegar con cursos, con talleres ya hechos y decirles, vamos a darles cursos de paz, ¿no? Pero realmente no vamos a conocer lo que los chicos necesitan o lo que los docentes necesitan, porque cuando llegamos con los docentes es otro mundo. Ellos nos decían, sí, somos violentos, también a nosotros nos están violentando, y no solamente las autoridades educativas, los mismos padres de familia, los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo generar este tipo de relaciones sociales cuando ambas partes están seccionadas, cuando ambas partes se ven desde una visión de él es el enemigo, ¿no? Es el enemigo a vencer, y los chicos tenían una visión pues muy dura de los docentes, pero los docentes también tenían una visión demasiado dura hacia los estudiantes, ¿no? Y esta cuestión de la estigmatización hacia ellos de ambas partes, ¿no? No te voy a hacer caso ni siquiera es porque no vi lo que me dices, simplemente porque no te voy a hacer caso, porque eres una figura de poder y no te voy a hacer caso, ¿no? Entonces era como esta cuestión de escucharles a los estudiantes y desde ahí así empezar a hacer una co-creación curricular, de ver lo que los estudiantes necesitaban, qué es lo que a ellos les interesaba, y desde ahí empezar realmente como un eje transversal y no solamente como decir que lo estamos haciendo, empezar a ver a los chicos y que ellos sean en círculo, que ellos empiecen a conocer al otro, que empiecen a conocer la situación de vida de su compañero. Actualmente, es el tercer año que finalizamos, este es el cuarto año en el que seguimos todavía con la escuela secundaria, pero en el tercer año la de Facebook de quemados la eliminaron ellos solos, ¿no? O sea, dijeron, no, ya es mucho. Había una chica que había intentado suicidarse, se le preguntó a la chica qué era lo que había pasado tal, y ella decidió hacer una carta a sus compañeros. Esa carta se leyó hacia sus compañeros, se empezaron a hacer procesos, se llaman círculos restaurativos entre los chicos, para generar de nuevo esta confianza entre ellos, y que la chica de nuevo pudiera como estar dentro de la comunidad, pero también las personas que la habían subido, porque en ese entonces ya no estaban como anónimos, ya se sabía quiénes habían sido, entonces también integré los agresores, que es un proceso también que es importante recalcar cuando se habla de procesos de construcción de paz y que es bien difícil, cómo reinsertamos a las personas que están generando violencia hacia otras personas. Laura. Y bueno, por último, me gustaría a mí como compartirles que creo yo que está funcionando, que la paz desgraciadamente, y creo que para mal y para bien, creo que la paz no tiene ninguna receta. Creo que la paz se construye en contextos específicos. No podemos ir a dar cursos si quieres, por ejemplo, a ustedes, ¿no? Para bien o para mal, creo que yo voy a estar dentro del grupo de docentes que mencionaba el doctor Jesús. Y no podemos ir a dar como estos cursos masivos, ¿no? Por ejemplo, eso no es paz. Eso no tiene nada que ver con la paz, tiene que ver con una simulación de paz, pero con una construcción de paz no. Tenemos que conocer los contextos, tenemos que ver qué es lo que está pasando, realizar diagnósticos extensivos, conocer a las partes, ver qué situaciones están siendo afectadas, qué tal grado se está siendo afectado, y de ahí irnos a las raíces, ver realmente qué es lo que está sucediendo para que un alumno o un docente se comporte de tal o cual forma. No es porque él quiera hacerlo, sino porque hay un trasfondo para que eso se esté viendo como algo visible y una violencia visible. Pero lo único que se quiere atender
es la violencia que está arriba, ¿no? Como esta violencia visible, pero la violencia que vemos, la que está sosteniendo a esta violencia directa, que es la estructural, que es esta violencia cultural, ¿no? Que traemos, esa violencia no la estamos viendo y esa es la que realmente está reproduciendo los ciclos de violencia y es como algo de nunca acabar. Entonces, por eso hablar como de erradicar la violencia me parece como hasta, ni siquiera utópico, me parece como algo que ni siquiera tendría que decirse, ¿no? ¿Cómo podríamos erradicarlo? O sea, y si eso existe, que me lo digan, ¿no? 10 años trabajando en el área de cultura de paz y no creo que se pueda erradicar la violencia, pero sí creo que se pueda generar como situaciones específicas, dejar como esas semillitas, como esta caja de herramientas en las escuelas, en los lugares a donde se van, o construir proyectos entre las personas que están ahí, los docentes que están ahí, que saben el contexto, que saben lo que está pasando, creo que eso sí se puede hacer. Y entonces generar esta paz sostenible, esta paz que se pueda ir como nutriendo día a día con los procesos que día a día se van también transformando. Entonces yo creo que hasta aquí. No sé si alguien quiera comentar algo, si quieren empezar el ciclo de preguntas. Por lo pronto están los aplausos, maestra, en el Zoom. Gracias. Vamos a ver si adelante, ya veo la mano de Jesús Nolasco. Gracias. Pues interesante, maestra Liliana, este contexto que nos das, ¿no? Y estas metodologías que nos platicas y que leímos en tu texto, de cómo en filosofía, ¿no? Que históricamente ha sido una facultad muy compleja, pero también de muchas resistencias, pero que también hay sectores que no cambian, ¿no? Y nos van mostrando cómo la construcción de la paz solo se puede lograr si están todas y todos, ¿no? Y si hay espacios de confianza para poder hablar de lo que no es paz, de lo que son violencias y de cómo se pueden reconstruir ahí, como decía Vero, el tejido social o estas relaciones de convivencia, ¿no? Yo os preguntaría, maestra Liliana, que hay bueno, este eje transversal de la cultura de la paz puede convertirse, como lo platicábamos con la maestra Selene la semana pasada sobre el género, ¿no? Puede construirse solo en una simulación, ¿no? Porque no basta el discurso, no basta que esté en el programa de estudios el eje transversal, ¿no? Sino que en realidad se necesitan más que hablar conceptualmente, que ya es un gran avance, pero se necesitan mucho más espacios de reflexión y de acción. ¿Cómo no permitir que se convierta en una simulación? Porque la construcción de la paz, pues tiene que ser sistemática, ¿no? Sistémica, y tiene que ser comunitaria, ¿no? ¿Cómo hacerle en espacios como la escuela que se han vuelto atomizados, ¿no? Y que se ha individualizado tanto la escuela que pocas veces ya la convivencia está, ¿no? Yo lo que alcanzo a ver en filosofía y letras es que ha funcionado en muchos sentidos lo que ustedes hicieron, pero quizá valdría la pena pues que se divulgara más este esfuerzo, porque en realidad no se sabe, si no es porque te leemos, ¿no? No sabríamos cómo le hizo la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? En este vínculo, porque también la autoridad tiene que participar, ¿no? Entre profes, estudiantes, colectivos, colectivas, cómo le hicieron? ¿Cómo saberlo, no? Porque sí es importante. Gracias. Maestra, ¿gusta responder o gusta que se planteen las preguntas primero? Sí, si quiere, mejor respondo porque luego se me va. Sí, adelante. Sí, gracias. A mí me parece como demasiado importante lo que menciona porque tengo como una postura muy
no me gusta decir radical, porque creo que no lo es, pero sí una postura muy centrada en el hecho de que es necesario cambiar desde la forma del pensamiento, porque no basta con ponerlo como eje transversal. Yo creo que la cultura de paz es algo que tiene que vivirse en todos los sentidos. Pedagógicamente, ¿no? Creo que podemos voltear a ver nuestra práctica docente, y yo algo que hago desde hace muchísimos años es como ver si hay chispazos de pedagogías desde la crueldad, ¿no? Que salen dentro de mi misma práctica docente, ¿no? O sea, como creo que esta cuestión de la autorreflexión siempre, tenerla presente como docentes, como estudiantes creo que es mucho más complejo, pero como docentes sí reconocer que somos violentos y no porque queramos ser violentos, ¿no? Y hace ratito igual tenía una plática con los de la UPN y decía, pero es que nosotros no queremos dañar a los alumnos. Y yo, pero claro que no, o sea, ¿quién va a querer dañarlos? Y desgraciadamente la violencia muchas veces viene de las personas que amamos y no es porque quieran hacernos daño, sino más bien es porque está tan normalizado eso que lo seguimos reproduciendo de la misma cotidianidad, o sea, es parte ya de nuestra vida. Entonces yo creo que una de las cosas sí es parar como docentes y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Creo que es la parte más importante y no caer en simulaciones. Yo creo que tiene que ver con remontarnos a las comunidades estudiantiles, principalmente quizás en este ámbito que es educativo. Ellos tienen un montón de cosas que nos pueden, que podemos nosotros aprender de ellos y que no volteamos a verlos, ¿no? La educación entre pares, lo que está sucediendo, para no caer en simulaciones, para mí creo que es importante retomar las problemáticas que están pasando y no basarnos y empezar a crear paz de los supuestos que yo creo que los chicos necesitan y que yo creo que necesitan cursos de, y yo creo que necesitan tal y tal, no. Entonces, estoy haciendo simulación y directamente y desgraciadamente lo que está pasando en la UNAM es simulación, ¿no? Es simulación, pero hay personas que trabajamos en la UNAM y no lo estamos haciendo, no estamos haciendo simulación. Realmente tenemos 10 años y muchos más trabajando porque nos interesa este tema, porque creemos que es una problemática social que ya llegó a las escuelas y no al revés. Entonces, creo que es necesario otra vez hacer diagnósticos. Estos diagnósticos participativos creo que es de verdad emergente que otra vez nos vayamos como a estos procesos comunitarios, que las mismas comunidades originarias nos enseñan, ¿no? Y que también como que no legitimamos. Entonces, como que hay varias cosas que podemos hacer y que nosotros, para hacer el proceso de la facultad, hicimos. Y que fue un proceso muy largo y que creo que es algo que también es importante. La paz no va a llegar de hoy para mañana o de hoy para dentro de un año. Si esperamos que eso pase, entonces sí vamos a hacer simulaciones. Gracias, maestra. Le voy a dar la palabra a la maestra Ara y después leo el comentario que puso Chio en el chat. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que me deja pensando es que estamos muy, muy lejos de esta construcción de la paz, porque si bien no hay diagnósticos aislados, nos falta un diagnóstico conjunto y también nos falta pues cartografiar todos estos diagnósticos. Si bien el profesor Nolasco nos comenta que lo está haciendo, habría que replicar esos esfuerzos para tener una cartografía más amplia, al menos de nuestro plantel. También creo que algo que nos falta muchísimo es la construcción, pues, de comunidad, porque ni siquiera contamos con estos espacios seguros para poder hablar de los diagnósticos siquiera, ¿no? Entonces, eso sí me deja pensando que si bien ya está como un eje transversal la cultura de la paz, estamos muy lejos de ello, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando. Y bueno, algo que me llama la atención es que
el éxito que se logró en pues toda esta campaña que hicieron en la Facultad de Filosofía y Letras, contribuyó que había muchas colectivas y había pues mucha comunidad que permitió eso. Y en varias escuelas justo nos falta hacer comunidad. Y mi pregunta en específico sería, ¿cómo podemos hacer escuelas y aulas más humanas y más solidarias, justo a través de esta perspectiva de la educación para la paz? Adelante, maestra. Y después leo un comentario y después le doy la palabra al maestro José. Sí, gracias. Em, Creo que una de las cosas es que como soy pedagoga, mi formación es pedagogía, estoy estudiando una maestría en pedagogía también, aunque tengo otra maestría en construcción de paz. Y como pedagoga creo que a veces está, o sea, como que hay temporadas en las que está de moda muchas cosas. No sé, en el sexenio de Peña Nieto estaba la parte socioemocional, ahorita está la cultura de paz, ¿no? Y yo no creo que esté mal, sino que más bien se deja como de lado una cosa y se adopta otra, sino que creo que más allá de la transversalidad que se debe o que se quiere ver, ¿no? Para mí es más importante la perspectiva. O sea, como sí hay que hacer, no sé, hay que dar clases desde la perspectiva de educación para la paz, desde la perspectiva de cultura de paz, desde la perspectiva de género, o sea, como ir montando otra vez estos aprendizajes a lo que ya está en la misma educación. Porque si lo queremos meter como eje transversal y que atraviese todo, a veces fallan muchas cosas porque no hay cómo vincular una cosa con la otra. Entonces, si tenemos lo que en las perspectivas es, ahora lo voy a ver desde esta mirada, ahora lo voy a ver desde una mirada más integral, más completa, compleja, ¿no? Yo creo que este tema también como de la complejidad permite generar mucho más que en el hecho mismo de meter algo transversal. Yo creo que si vemos la educación desde ámbitos complejos, de empezar a verlo desde esta perspectiva de paz, ¿qué significa verlo desde la cultura de perspectiva de paz? Que, por ejemplo, la nueva escuela mexicana, cuando estamos viendo lo de autonomía curricular, ¿no? Veamos cosas que a los chicos realmente les genere un impacto directo, que realmente ellos su aprendizaje lo puedan desenvolver saliendo del aula, ¿no? O por lo menos 3 o 5 días después. Entonces, eso es pensar desde la perspectiva de paz. ¿Por qué? Porque no les estoy generando a ellos contenidos que no tienen ninguna resonancia y que jamás los van a utilizar, ¿no? Entonces, es ver las cosas de una manera demasiado diferente, no violentando al alumno de ninguna de las formas posibles desde el ámbito pedagógico. También creo que mencionaste lo de los diagnósticos. Y qué bueno que lo el doctor Jesús. Ahorita hay varias hasta perspectivas, pero también metodologías que se están implementando desde las cartografías. Hay muchísimos tipos de cartografías que se pueden utilizar para mapear no solamente violencia, sino relaciones, formas de intervención, no sé, para conocer cuestiones de noviazgo, para conocer como temas demasiado específicos que a veces los chicos, si les preguntan, no te lo van a decir, ¿no? Entonces también dentro de los diagnósticos, implementar cuestiones de narrativas. A los chicos les gusta mucho, si no es hablar, por lo menos escribir. Y si no es escribir, entonces, no sé, hay otro tipo de metodologías como el fotovoz, como, o sea, hay muchas otras cosas por las cuales nosotros empezar a llegar directamente a los chicos y entonces, y que tiene que ver con la pregunta que viene, no hacer como este tipo de simulaciones, sino ser realmente conocerlos, escucharles, saber lo que quieren. Gracias, maestra. Leo los comentarios de la maestra Chio.
Usted menciona que la cultura de paz debe vivirse en todos los sentidos, especialmente desde la práctica docente cotidiana. En ese marco, ¿cómo considera qué experiencias como la suya pueden dialogar o articularse con iniciativas institucionales como el Programa Universitario de Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias, PUCPAS de la UNAM? Y el segundo comentario es, usted ha señalado que muchas iniciativas institucionales pueden quedarse en el plano de la simulación. En ese sentido, ¿qué elementos considera indispensables para que este programa institucional logre traducirse en prácticas reales de cultura de paz dentro de las aulas y la vida universitaria? Son comentarios de la profesora Rocío Valdés. Sí, muchas gracias. Pues creo que, como para aclarar, no estoy en contra del programa, al contrario, estoy como en pro de sumar, ¿no? Pues cosas que es necesario que las personas que hablan sobre estos procesos tengan experiencias ya reales, ¿no? Como las que les estoy compartiendo. Creo que algo importante es que no solamente existe esta experiencia en la facultad, ¿no? De filosofía y letras, existen en otros lados, en otros espacios educativos y no, y que creo que de ahí partiría, ¿no? Como para, no sé, hacer este mismo diagnóstico y decir, bueno, pues, ¿qué cosas ya existen? ¿Qué cosas ya se han hecho? Que no la han hecho, sino que han funcionado, ¿no? Creo que el hecho de este ojo de investigador, ¿no? Como de empezar a ver desde abajo lo que ya se está haciendo, para después de ahí empezar, no sé, a ver metodologías, a compartir metodologías, a ver, a co-construir cosas, ¿no? Pero también creo que es necesario para que no exista esta simulación, que no sea algo masivo. O sea, de verdad, las cosas masivas no funcionan. Tienen que ser, si se van a hacer cuestiones de taller, porque hay diferentes formas de llegar a la paz, que son a través de proyectos de construcción de paz, que son más a largo plazo, a través de educación para la paz, para fomentar esta cultura de la paz. Entonces, ver como, sí, bueno, vamos a hacer talleres, sí, pero ¿qué tipo de talleres? ¿Quién es mi población? ¿Hacia dónde voy? Tengo un diagnóstico previo, sé que los chicos que quieren de talleres, ¿no? O sea, porque si simplemente llegas con un curso de culturas, así nada más, así, o con temas que yo creo que a ellos les interesa, yo creo, pero de eso a que a ellos les interese, quién sabe, ¿no? Y la simulación yo creo que no está en que PUCPAS haga las cosas, sino en los efectos que tengan las cosas que ellos están haciendo y que están proponiendo. No es que yo crea que ellos están haciendo simulación, no, sino más bien los efectos que se tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en los SHs, estoy muy vinculada con esos procesos también, no crean que estoy demasiado desfasada, sé qué procesos están y se están realizando, el área de salud mental, por ejemplo, ¿no? Creo que son buenas las iniciativas, pero faltan, ¿no? O sea, no puedo, por ejemplo, el área de salud mental que apenas se abrió, dejarlo solamente, son como 15 personas que están encargadas de esa área, ¿no? Para toda la UNAM. Es lo mismo que pasa con la SIGU, ¿no? O sea, para toda la UNAM. Creo que más bien como apostarle a eso, ver qué resultados están teniendo, que haya estas investigaciones reales y que se vea qué es lo que está saliendo y si hay un impacto real con los estudiantes y si no, pues ¿por qué no está? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo le apostaría de un inicio a empezar a hacer estos diagnósticos participativos en todos los SHs y en todas las preparatorias. Y de ahí empezar a ver qué se hace y no al revés. O sea, primero como empezar a dar cursos y luego qué se hace. Creo que por ahí empezar desde el comunitario para luego ver cómo se hace. Creo que sería una de las apuestas y que también no lo digo por decir, sino justo desde la experiencia, lo que yo he visto es que si uno va y se mete, nada más por meterse genera un montón de ruido, pero si empieza uno a crear con ellos
Entonces, sí, y no solamente se generan otros procesos, sino que los mismos alumnos adoptan esos procesos como suyos. Y también hay un proceso en el que estuve y que dejé algún tiempo, pero que todavía está ahí, un programa universitario en psicología sobre mediación de cultura de paz y que todavía se sostiene y se sostiene porque los alumnos se apropiaron de ese proyecto, ¿no? Entonces creo que por ahí hay muchas cosas que están dando luz de que sí están funcionando y entonces hay que voltear a verlas. Gracias, maestra. Ahora le doy la palabra al maestro José. Adelante. Sí, gracias. Bueno, primero agradecerte, maestra, la charla que nos estás compartiendo. Es muy interesante. Y bueno, un poco mis preguntas van en torno a lo que han también mencionado y preguntado quienes me antecedieron. Uno es, a partir de tu experiencia, ¿qué tanto la propia legislación universitaria se puede convertir en una camisa de fuerza para lograr que digamos se desarrolle más toda esta práctica de la paz dentro de la propia universidad, ¿no? Y que permee realmente en toda la comunidad, por un lado. Y por el otro, ¿qué tanto, bajo tu experiencia y bueno, tú también conociendo a la propia universidad, nuestras autoridades en general realmente tienen la apertura para, digamos, permitirse eh, esta posibilidad de construcción de la paz al interior de la propia comunidad? Y lo señalo porque hace un momento que eh, el maestro Jesús García nos comentaba esta noticia tan buena del diplomado. Yo me quedaba pensando cuando mencionaba cómo la directora actual del plantel pues había dado luz verde a esta posibilidad. Me quedaba pensando porque por una parte te dicen, vamos a llevar a cabo un diplomado que tenga que ver con estos elementos, pero por el otro desconoce a la comunidad en su mayoría. No le permite ningún tipo de ejercicio en el cual la propia comunidad diga, vamos a construir, y quienes de alguna manera lo intentan hacer, automáticamente son reprimidos de manera sistemática, ¿no? Son señalados. Entonces, en ese sentido, sí habría un doble discurso, ¿no? Por eso pregunto esta cuestión, ¿no? De qué tanto las autoridades realmente tienen esta apertura para cambiar y dejar de tener esta práctica tan autoritaria o autoritaria, dejémoslo así. Gracias. Maestra, adelante. Gracias. Sí, gracias. En cuanto a la legislación universitaria, te puedo decir, o sea, porque estoy en contacto directo, nos hablaron justo como para compartir estas experiencias que estamos llevando a cabo para hacer un libro y estamos en contacto directo desde hace bastante tiempo con ellos y me parece importante porque hace muchos años nosotros dimos cursos a la SIGU hace como 5 años. Y cuando nosotros les empezamos a hablar sobre términos de justicia restaurativa, por ejemplo, que son procesos que llevamos a cabo cuando hacemos procesos de construcción de paz, ellos no tenían la menor idea de lo que estábamos hablando. Y ahora dentro de las legislaciones universitarias se está implementando, está en pañales, o sea, está, ¿no? Creo que es como un punto bueno, ¿no? Que ya no solamente esté considerando la cuestión punitiva, sino realmente pues ya vemos y está siendo validado que no está funcionando el hecho de simplemente castigar, ¿no? Como a las personas infractoras, sino que hay algo más que está pasando ahí, que están diciendo, bueno, le vamos a apostar a la justicia restaurativa ahorita por lo menos a cuestiones de acusaciones que no son tan fuertes, ¿no? Porque todavía no le hallan, no saben por dónde empezar. Pero creo que es una buena iniciativa, ¿no? Creo que falta muchísimo. Hay una legislación muy punitiva y por ahí pues creo que no hay forma de construir paz. Creo que es exactamente lo que tú dices, este doble discurso, pero confío en que se vaya desarrollando un poco, ¿no? Porque al hecho de ellos querer meter el área de justicia restaurativa,
significa que quieren o que pretenden apostarle, ¿no? Y me gustaría creerlo. Entonces, pues yo creo que sí hay oportunidad de que eso suceda. De manera inmediata no lo creo porque es un proceso pues largo, pero también espero que pues que sea real, ¿no? Que sea real y que las personas que estén involucradas en estos procesos de justicia restaurativa sean personas que sepan de eso, que también es algo como que estoy muy como aferrada en estos momentos de que las personas que hablen de paz, de justicia restaurativa, de no violencia, ¿no? Como de estas cosas, no solamente sean personas que por la moda se pongan a hablar de eso, ¿no? Sino que realmente ya tengan experiencia de eso y que puedan decir, esto yo creo que funciona porque a mí me ha funcionado en este y en este lado, a lo mejor con modificaciones, a lo mejor con contextualizaciones, pero se pueden hacer ciertas generalidades. Y en cuanto a lo otro, yo creo que va a pasar lo que pasó con la Facultad de Filosofía y Letras. El área de no violencia me gusta más que el área de cultura de paz porque tiene que ver con la perspectiva gandiana, y la perspectiva gandiana tiene que ver con la cuestión de la lucha social, con la cuestión, no es de que nos vamos a levantar en armas, ¿no? Sino más bien cómo empezar a crear comunidad, cómo empezar a generar acuerdos entre ustedes tan fuertes que no sean capaz la autoridad de poder moverlos, que fue lo que sucedió con Filos, porque nosotros nos unimos, tanto docentes como estudiantes, que la facultad dijo, no tengo de otra, o sea, ya de verdad no tengo de otra, tienen mi apoyo, pero no fue porque realmente ellos quisieran. Y no fue, ahorita se los platiqué así como muy rápido, pero no fue un proceso de 2 o 3 meses, fueron meses de dialogar con ellos, de estar platicando, de que ellos conozcan nuestras necesidades, de apertura también de las autoridades, y creo que es lo que les hace falta mucho, ¿no? Entonces yo también me parece a mí importante empezar a trabajar, o bueno, de manera como muy personal hacemos y hago trabajo de proyectos integrales. ¿Qué significa esto? Que es necesario también empezar a dialogar con la estructura, con las personas que son autoridades, porque sin ellas no podemos hacer cambios. Y se sigue quedando como en la propuesta, ¿no? Sí, tenemos un montón de propuestas, sí, pero ¿y cómo las llevamos a cabo, no? Entonces creo que dentro de los mismos procesos que vamos a llevar en el diplomado, también no es que vayamos a organizar una lucha social, porque eso no va a suceder, sino más bien cómo a través de la no violencia, de herramientas no violentas, podemos generar la creación de comunidades y también la creación de estrategias que no confronten a la autoridad, sino que más bien sensibilicen a la autoridad. Y eso suena bien fácil, pero no lo es, ¿no? Entonces, pues también por ahí como unos chispazos y como haciendo anuncios al, al diplomado, doctor Jesús. Muchas gracias, maestra. Es un trabajo entonces casi artesanal, más no individual, sino reconocer la esencia, la identidad de las comunidades y que ellos mismos vayan reclamando cómo, cómo quieren proponer vivir esta cultura de paz. Y bueno, esto creo que en los espacios escolares es totalmente una innovación, y escucharla creo que es importante llevar todo este mensaje a nuestras aulas, no como un discurso, sino como una práctica, empezando por reconocer nuestras propias violencias, porque a veces, pues, a nosotros mismos hemos sido educados de esa manera, y bueno, creo que construir desde otro lado es la propuesta. No sé si alguien más quisiera comentar, mencionar algo, algo que haya que agregar, Jesús, ¿no? Para concluir. Concluimos entonces. Adelante, adelante, doctor. Ay, gracias, perdón, nada más una acotación aquí y un poco con la última reflexión que se hacía. Desde mi punto de vista, ahorita tenemos unas oportunidades, ya sea por la sinergia de las políticas, la sinergia global, que se abren espacios para discutir ciertos temas, ¿no? Ya ves, la ciudadanía, en este caso la cultura de paz, pero si nosotros no tomamos esos espacios, terminan siendo siempre simulación, ¿no? Simulación de las autoridades, simulación de la creación de nuevas legislaciones, de nuevas reglas, pero
al final del día terminan siendo muy autoritarias o hasta más violentas de que antes establecieran estas, ¿no? Entonces, en este sentido, es ocupar esos espacios creo que un elemento clave que dijo Lili es el hecho de que el reconocimiento de nosotros, ¿no? Parece algo muy incipiente, muy pequeño, el estar unos con los otros, más bien unos con otros. Este es el primer enlace del tejido social que tenemos ahorita totalmente una ruptura. Entonces, y qué mejor que a veces las autoridades no lo saben, porque así como pasó con filosofía y letras, las autoridades abren el espacio y ese espacio lo toman, ya no los pueden quitar, ¿no? Ahora ya tienen esa sinergia de seguir trabajando en sí. Es muy complicado, ¿no? Como bien lo dice Lili, no es tan sencillo sensibilizar a las autoridades, pero sí es un tema de resistencia y de apropiación propia de la comunidad, que en ese sentido yo me uno a la idea de Lili de la no violencia más que de la cultura de paz, porque venimos del conflicto, venimos desde una sociedad que, como bien lo decía Vero, siempre nos han puesto más el ámbito violento que el ámbito de la salida de paz, ¿no? Y pareciera, yo la pregunta que le tendría a Lili, me parece que nos habla de las metodologías, de los conceptos, pero esto ya en algún momento lo escuché con ella, ¿cómo lo vivimos en la vida cotidiana? ¿Cómo lo podemos vivir, no? O sea, ¿cómo podemos decir, voy a dar el primer paso, no? O sea, o primero tengo que tomar un curso y luego reconocerlo, o cómo puedo yo iniciarme en ello, ¿no? Porque pareciera como que es muy complicado establecer como ese rapport que mencionaba, de primero antes de hacer un diagnóstico, un prediagnóstico, luego una metodología, y luego ya tenemos ahí como que la relación con los otros, y digo, pensando cotidianamente como docente, cuando tengo que atender a 340 estudiantes toda la semana, ¿cómo lo voy a hacer, no? Haciendo todos estos elementos, ¿cuál sería el principio, no? Sí entiendo que también, pues, uno buscar como actualizarse, teniendo otras herramientas de lectura, de reflexiones, pero ¿cómo podríamos hacer el inicio de manera del yo querer cambiar a cambiar? Esa sería la pregunta. Sí, maestra. Maestra, le escuchamos, no sé si tenga ahí algún conflicto con el audio. Ya se fue a comer. Estuvo muy difícil tu pregunta. Es que es de examen para ella. ¿Sí me escuchan? Ya, Ahora sí. Ya. ¿Sí? Ah, es que no sé por qué se perdió. Me quería escapar al doctor Jesús. Como docentes creo que yo cuando doy cursos a docentes de secundaria específicamente, y yo siempre les digo a ellos, lo primeritito que tienes que hacer como para hacer este tipo de situaciones, pues es identificar de dónde venimos, ¿no? Y con estas trayectorias identificar pues si somos o hemos sido como estas víctimas de violencia y si seguimos reproduciendo o escalando, ¿no? Como desde dónde estamos aportando para esta cuestión de la violencia como docentes, no como personas, simplemente como docentes, cómo esta trayectoria está afectando a mi posición como docente. Y esto, como de una manera muy personal, y siempre les digo, es para tu paz mental, para tu paz, para tu paz. Si tú generas esto para tu paz, entonces, no sé, pues yo también soy docente, no de 300 alumnos, pero sí, ahorita estoy dando clases en 3 grupos diferentes. Y entonces he entendido que si ya lo empiezas tú a tomar como una cuestión de paz mental, paz para ti, entonces todo va fluyendo de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, la parte curricular, ¿no? El primer día de clases, ¿qué hacemos? Presentamos los contenidos.
y dijera la pedagogía para la paz, tache guarache. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues co-construir contenidos. ¿Qué significa eso? Pues que sí, o sea, obviamente no van a dar los chicos lo que ellos quieran, pero que sí tenga que ver con esta temática y que tenga resonancia directa con los estudiantes. Desde ahí es un check-in. ¿Por qué? Porque hay bien poquita deserción. Y no lo digo yo, lo dicen los profes de secundaria, ¿no? O sea, como que los chavos otra vez empiezan a conectar con las clases. Y no significa que estemos volándonos el currículum y que lo estemos pasando por el arco del triunfo, no, pero estamos haciendo co-construcción de currículums, por ejemplo. Eh, Cuando eso sucede, las participaciones también pasan a otro nivel. ¿Por qué? Porque no están forzados. Entonces creo que en el ámbito pedagógico, cuando se habla no de cultura de paz, sino de pedagogías de paz, y ahorita que ojalá que nos dé el tiempo cuando se hable sobre el diplomado, hay pues muchas cosas que se están hablando sobre estas pedagogías. Yo hablo sobre pedagogías no violentas, pero hay algo que se está hablando sobre pedagogías restaurativas y tiene que ver con el yo docente. Primero tengo que restaurar al yo docente para entonces después poder ir a dar clases y esa persona no se quebraje en un momento específico, ¿no? Y no le estamos dando ese punto a los docentes. Entonces, sí hay que centrarnos en el alumno, pero ¿y el docente qué? ¿No? Entonces, cuando se habla de estas co-construcciones áulicas, no solamente del currículum, sino desde otros aspectos, eh, pues hasta las mismas evaluaciones cambian, ¿no? Pero creo que es un tema pues muy, muy complejo, muy diferente, muy, no sé. Algún día platicaremos, doctor Jesús. Pero como de manera muy específica, creo que va por ahí, como estas apuestas y que ahorita lo que se está haciendo y que no lo mencioné porque es otra propuesta totalmente diferente, que estamos trabajando en una telesecundaria en Ecatepec desde hace 5 años, es darle validación al docente para que el docente entonces no deja de ser víctima de violencia, pero ahora sí como que ya las ataja de manera diferente. Entonces creo que sí es necesario ahí como darle un montón de sostén al docente. Ahí está la respuesta. Muchas gracias. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer y si no hay nada más, le agradecemos nuevamente, maestra Liliana, su charla y las reflexiones y pues a continuar con nuestra tarde. Muchas gracias. No sé si haya algún Muchas pendiente, gracias. Jesús. No, muchas Gracias. gracias, maestra Liliana. Ya después le vamos a enviar su constancia. Gracias. Y gracias a todos, a todas. Gracias. Hasta Gracias. Buena tarde. luego. Hasta luego.